Juan 21, 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. El título que he puesto para esta reflexión es un título que varía porque depende de cada uno de ustedes. Empieza con tu nombre. Piensa en tu nombre, cualquiera que este sea. Filomeno, Tiburcia, cualquiera sea tu nombre. Y después, la pregunta de Jesús: ¿me amas? Y ese es el título de esta reflexión. Fulano, ¿me amas? Reemplaza fulano por tu nombre. Y vamos a ver tres cosas con respecto a esta pregunta. La escena en la que se da. Vamos a ver la pregunta misma en qué consiste. Y vamos a ver el resultado que esta pregunta tiene o el llamado que ella implica. Entonces, veamos un poquito el escenario, el trasfondo. Un día, alguien llamado Jesús se les cruzó en el camino a estos hombres y les dijo: sígueme. Eso ya es historia antigua. Durante 3 años lo siguieron, le sirvieron, aprendieron de él lo que nadie más había podido enseñarles, pero recién ahora empezaban a vislumbrar algo, un poquito de lo que él había estado enseñándoles. Y quién sabe qué idea se le habría metido en la cabeza a estos hombres acerca de cómo sería la vida al lado de este poderoso Señor a quien ya habían reconocido como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y estaban muy emocionados, pero un día todo eso se vino abajo. Cristo fue crucificado, había muerto, había que volver a foja cero, había que barajar y repartir de nuevo. Todo era incertidumbre, no sabían qué iba a pasar la semana siguiente, el mes siguiente, el año siguiente, como que el futuro había desaparecido de un momento a otro. No tenían ni la más mínima idea de qué iba a pasar. Y entonces hicieron lo que todos nosotros hacemos en tiempos de crisis. Volvieron a lo conocido. Volvieron a lo que sabían hacer, a lo de siempre. Y es ahí donde Jesús los encuentra. Los ve pescando, los comprende, no los regaña. Uno hasta se puede imaginar a Jesús sonriendo ahí en la orilla diciendo: vea esto. Los recoge, los convoca, les recuerda que ¿quién es Él? Él es el de las pescas fabulosas. Se sienta a comer con ellos y por segunda vez en sus vidas les dice: sígueme. Ahora yo me pregunto si a ustedes les suena familiar. No porque la hayamos leído muchas veces y la conozcamos de memoria, sino porque creo que podemos vernos reflejados en una escena como esta. Somos creyentes, hemos seguido a Jesucristo tal vez por muchos años, nos conocen como sus discípulos, nos conocen como pastores, maestros, doctores de la ley, qué sé yo. Pero a veces es como si estuviéramos recién empezando a entender algunas cositas acerca de Él, a pesar de que llevemos años pastoreando y sirviendo de muchas maneras diferentes. Hoy estamos en una crisis. Hoy también nos preguntamos qué va a pasar la próxima semana, el mes que viene, dónde está el futuro, se nos desapareció. Nosotros creíamos que la historia era lineal y que todo iba a ir mejorando y la iglesia iba a ir creciendo y se iba poniendo más hermosa hasta que el Señor volviera triunfante por ella.
Y vamos a ir de victoria en victoria, y vamos a ir llenando coliseos, y vamos a ir apropiándonos del aparato del Estado para imponer la ley de Dios sobre la ley de los hombres. Y de un momento a otro todo eso desaparece. Y hoy andamos mendigando permisos oficiales para juntar 50 personas, ofreciendo a cambio listas completas digitalizadas de nuestros miembros con toda su información para que después sea muy fácil ubicarnos y controlarnos en la persecución que viene. De pronto hasta es verdad que es solo porque quieren controlar la enfermedad por ahora, la pandemia, pero de pronto no. Y de pronto hasta teniendo hoy las mejores intenciones nos dejan después a merced del tirano de turno o de grupos minoritarios que quieren imponer su visión de las cosas y para otros fines no tan altruistas como cuidarnos por ahora. Entonces, igual que los apóstoles, confundidos y asustados, volvemos a lo único que sabemos hacer para comer y nos vamos a pescar. Subimos a los botes, claro, con máscaras, tiramos las redes debidamente esterilizadas, hacemos los cultos por internet con mayor o menor éxito, depende cómo se mida, ponemos galones de alcohol en gelatina a la entrada del disque templo, con los servidores debidamente enguantados, y vamos y le decimos al César que somos unos buenos muchachos, que ya estamos listos y que por favor nos deje congregarnos y que esa es la solución para que nuestra nación no se deprima. Otros, más osados, si en el otro extremo se le rebelan al César y le dicen que con o sin su permiso saldrán a pescar y tirarán las redes donde y cómo y cuándo se les dé la soberana y evangélica gana, porque la peste no tocará mi morada. Pero al final, de maneras diferentes, unos y otros simplemente estaremos volviendo a las mismas barcas, tirando las mismas redes, en las mismas aguas, para seguir haciendo lo mismo de siempre. Mientras Jesús nos mira desde la orilla sacar esas redes vacías, seguramente con una ternura infinita en sus ojos, y tal vez preguntándose, ¿cómo pueden ser estos tan cabeciduros? Entonces fíjense lo que sucede. Se les presenta y no lo reconocen. Trabajando sin descanso, pero también sin fruto. Les pregunto si tienen para comer y ellos responden que no. Les ordena hacer las cosas de otra manera y ¡zas! Milagro. Pescan más que nunca. Ahí recién lo reconocen, van hacia él, comen con él y él con ellos. Y la vida les cambia para siempre una vez más. Y yo no puedo resistir la tentación de preguntarme si no será que el Señor se nos ha presentado en esta noche de pandemia. ¿No será que no lo estamos reconociendo en la penumbra y de lo ocupados que estamos tirando redes infructuosamente? Si nos preguntara si tenemos algo para comer hoy, muchos de nuestros consiervos responderían que no. E inevitablemente me pregunto cómo reaccionaríamos y qué pasaría si Él nos dijera que tiráramos la red para otro lado. Y bueno, Pedro, siempre el bueno de Pedro, el impulsivo Pedro, el osado Pedro, el que hace o dice primero y piensa después. Pedro se tira al agua, nada hacia el maestro, lo abraza seguro todo mojado como está, en fin. Después llegan los demás y de los más contentos se ponen a comer y a celebrar, estar juntos nuevamente como seguramente todos nosotros estamos anhelando poder hacer en un futuro próximo. Y ahí es donde se da un intercambio interesante entre Jesús y Pedro. Se ha enfatizado mucho en que así como Pedro negó 3 veces al Señor, 3 veces le da a Jesús la oportunidad de afirmar que lo ama para restaurarlo. Y seguramente esa simetría debe haber sido muy significativa y muy sanadora para el pobre Pedro, que estaba cargado de tanta culpa, de tanta vergüenza por haber negado a Cristo y haberle fallado de esa manera al Hijo de Dios. Y de ser así, cabría ponernos a pensar cuántas veces tendría que Jesús preguntarnos a ti y a mí si lo amamos, para compensar todas las veces que le hemos fallado, que le hemos negado y que no hemos estado a la altura de nuestra condición de discípulos del Maestro, y mucho menos de ministros del Evangelio. Y eso nos lleva al segundo punto. El primer punto era la escena. El segundo punto es la pregunta en sí misma.
La pregunta de Jesús es muy diciente. Fíjense, él no le hace un examen a Pedro para identificar cuánto recuerda de todo lo que le ha enseñado en esos 3 años caminando juntos. No le pide que repita de memoria sus sermones. No indaga a ver cuánto entendió de lo poco o de lo mucho que recuerda. Tampoco analiza su teología, como se hizo en otras ocasiones, preguntándole, ¿quién crees tú que yo soy? No explora ni los pensamientos ni las emociones de Pedro, porque no le pregunta cómo está, cómo se siente, cómo le quedó el ojo de verlo resucitado, ni qué planes tiene para la semana que viene o para el próximo año. No le pregunta cuánto durará el encierro y cómo se siente al respecto, ni tampoco si cree que de ahora en adelante será un éxito como pescador, ya que aprendió a tirar la red para el otro lado, como dictan las normas del crecimiento pospandémico. No, no es una pregunta de contenido, no es una pregunta de doctrina, no es una pregunta de ortodoxia, no es una pregunta de diagnóstico y no es una pregunta de planeación estratégica. Pregunta a Simón, hijo de Jonás, si lo conoce, si está dispuesto a servirle, si está dispuesto a sufrir penalidades por su causa, si está dispuesto aún a ir a la muerte por causa de su nombre. Ya Pedro ha dicho eso muchas veces y falló. Y no le pregunta nada de eso, porque de todas esas respuestas dependen y están contenidas en la respuesta a la única pregunta que sí le hace, como nuestros culebreros del Parque de Río, no una, no dos, sino 3 veces. Pedro, ¿me amas? Porque recuerda que si me amas es porque yo te amé primero. Recuerda que nada te podrá separar de mí y de mi amor. Recuerda que me amas porque sabes que te conozco y tú me conoces a mí. Si me amas, no vas a retroceder. Si me amas, no vas a desfallecer. Si amas, todo lo demás es secundario. Si me amas, perseverarás hasta el final, sea como sea, pase lo que pase. Si me amas, no dudarás de mí, ni se te ocurrirá que en los momentos difíciles que van a venir, te he abandonado. Si me amas, no habrá montaña que no escales, ni océano que no cruces, ni batalla en que no luches, hasta el final. Si me amas, sabrás que si fallas 1000 veces te volveré a preguntar si me amas. Porque lo único que te sostendrá en tu camino de ministerio será tu amor por mí y la absoluta certeza de mi amor por ti. Yo ya he dejado en una cruz mi sangre como testigo eterno de que yo te amo, pero tú respóndeme a mí, ¿me amas? Hermanos, Dios es amor, nos dice la palabra. Quien no ama, no ha conocido a Dios. No es posible conocerlo a Dios ni relacionarse con Él si no es por amor. Pero cometemos el error de conformarnos con relacionarnos con Él de una manera contractual o de una manera de transacción. Es decir, si tú haces esto, yo hago lo otro. Y eso se nos convierte en un legalismo frío y áspero que termina en esclavitud. Porque nos relacionamos con Dios por miedo y obedecemos porque si no, nos acaba. O por el contrario, nos relacionamos con Dios por el interés, como quien se pega al candidato que sabemos o creemos que va a ganar las elecciones, como quien se sube a un carro victorioso. O nos relacionamos con Él porque cualquier otra alternativa no nos llama la atención o está fuera de nuestro alcance, como quien terminó de pastor porque nada más le resultó en la vida y no le quedó más remedio. Pastor, obrero, sierva, misionera, quien quiera que seas, pon tu nombre allí al principio y escucha que Jesús te pregunta, ¿me amas? Y respóndele. No es una pregunta superflua, no es una pregunta vacía, no es una pregunta tonta. Jesús no lo hace, no hace esa pregunta para llenar un espacio o porque no tiene nada más de qué hablar mientras se va asando el bocachico. Es una pregunta crucial, es una pregunta fundamental, es una pregunta de vida o muerte para aquellos que se dedican a pastorear a otros. Sin una respuesta positiva, pero que nos salga del alma, no porque sabemos que es la respuesta correcta, una, una respuesta, sin un sí que nos salga desde el fondo de nuestros huesos, no hay ministerio. Así de simple, y así de serio, y así de radical.
hace algunos años, y no muchos años, me di cuenta yo que a pesar de estar sirviendo al Señor mucho tiempo, me di cuenta de cuán extraño era este lenguaje de amor. Yo veía en la gente, en la iglesia, la gente que levantaba las manos, cerraba los ojos y cantaba, Dios, yo te amo. O leía que el salmista decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Y yo me sentía como un completo marciano, yo no entendía nada de eso. Sí creía en Dios, sí le servía, sí anunciaba su salvación, sí proclamaba su palabra, todo eso es verdad. También vivía agradecidísimo por todas las bendiciones de Dios, empezando por mi salvación. Pero había un elemento afectivo en medio de todo eso que yo no conocía y no entendía. Ahora bien, yo sabía que Dios me amaba, sí, pero no me atrevía a decir lo mismo acerca de mí. Y aún sabía que Dios me amaba, pero me quedaba el temorcito de que si yo no me portaba bien, me dejara de amar en algún momento. Pero en cuanto a mí, en términos de amar a Dios, para empezar, no lo sentía. Yo no sentía nada. Él hablaba y yo obedecía porque sabía que era lo mejor que podía hacer. Lo que él decía, yo lo creía porque sabía que era la verdad, pero todo estaba aquí, en mi cabeza. Por otro lado, como conocía la Escritura, también sabía que ese mismo Jesús nos dice que si le amamos, guardaremos sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Pero mi conciencia de pecado personal me gritaba que como yo era desobediente, como era rebelde, como no guardaba sus mandamientos, no tenía ni asomo de derecho a decir que amaba a Dios. Entonces me llamó la atención cómo Jesús, en una misma noche, habla de dos personas. Dice que Judas lo traicionaría y ese hombre no tendría salvación posible. También dice que Pedro le negaría 3 veces, pero que eso no lo descalificaría ni lo descartaría para la tarea que le tenía encomendada. ¿Cuál era la diferencia entre ambos pecadores? Uno lo iba a entregar, el otro lo iba a negar. Judas amaba el dinero, Pedro amaba a Jesús. Para mí, la cosa cambió en un momento dado. Esa era mi preocupación de qué pasaba, porque no podía hablar ese mismo lenguaje. ¿Qué cambió? Y puedo mencionar 2 elementos. Uno es que pude encontrar sanidad a mis traumas históricos personales, de abandono, de abuso, que me impedían recibir amor de otras personas y amor de Dios. Y dos, el segundo elemento es que pude encontrar al Manuel que sabe que ama al Señor, aunque al mismo tiempo sabe que ese amor es imperfecto, inconstante, insuficiente, torpe, pero que el amor suyo, el amor de Dios, el amor de Cristo, cubre multitud de faltas. Y esa magia, entre comillas, es posible solo por la gracia. Solo la gracia nos convence del amor de Dios y nos libera de la culpa que la imperfección nos avienta. Y podemos decir, por gracia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Nadie. A pesar de que nuestro pecado nos condena, nuestro pecado está clavado en la cruz. Solo la gracia nos deja ver el amor de Dios como una brisa que parte las nubes y deja pasar el sol. Y no olviden, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿qué respondes tú a esa pregunta? ¿Eres capaz de amar y de ser amado por tu Señor? ¿Es la gracia de Dios el faro que ilumina los ángulos todavía oscuros de tu existencia, de manera que en vez de huir de Dios te puedas lanzar en sus brazos de amor, aún consciente de tu imperfección? En última, Jesús te pregunta, ¿me amas? Entonces hemos visto la escena en la que se da, hemos visto el significado de esa pregunta, hemos visto el trasfondo de la misma, el significado de la pregunta, y ahora vamos a hablar del llamado. Vamos a ver cuál es el compromiso que asumimos si le respondemos a Jesús que sí, que le amamos y que el servicio que le prestamos a Él y a su iglesia es nuestra razón de ser porque nos sale del corazón. Pedro responde 3 veces que sí, que ama a su Señor.
Y en cada caso Jesús le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. En este caso me puse a mirar y no hay mayores diferencias entre corderos y ovejas. Los corderos son las ovejas más jovencitas, pero corderos y ovejas son lo mismo al final. Y la diferencia entre apacentar y pastorear es más de grado que de otra cosa, porque el segundo concepto, el de pastorear, incluye al primero. Apacentar se refiere principalmente a buscar y proveer alimento. Alimento bueno, excelente, abundante, nutritivo para las ovejas. Mientras que pastorear, si bien incluye alimentarlas, también requiere el cuidado de su bienestar, su salud, protección contra los depredadores, etc. Y creo que podemos resumir ese llamado en 3 áreas de trabajo que a veces se nos complican. La primera es la del pastor como predicador. ¿Amas a Jesús? Entonces apacienta a sus corderos, no les tires sobras. Recuerda, Jesús nos encargó sus corderos, no cerdos. Los corderos son animales resistentes, sí, al clima y todo eso, pero no comen cualquier cosa como los cerdos, ni están cómodos en lugares inmundos como los cerdos, a quien parece no importarles o hasta gustarles. Los corderos necesitan comida fresca, buena y lugares limpios. El alimento de los corderos es pasto, pasto fresco, pasto escogido, pasto delicado. El pastor, como predicador, tiene la responsabilidad de pararse delante del pueblo de Dios y estar seguro de que puede preceder cualquier cosa que vaya a decir con un rotundo, así dice el Señor. Pero entonces, ojo con lo que vas a decir, porque no puedes pasar por palabra de Dios cualquier cosa que se te ocurra, ni tampoco puedes callar lo que Él sí dice. Por ejemplo, mal haría yo si escondiera de este texto la necesidad imperiosa de estar seguros de nuestro amor por Jesucristo y decirles que no, que ustedes pueden seguir haciendo ministerio mientras lo hagan bien, no importa si aman o no al Señor. Que si no es así, que si tú honestamente te preguntas, ¿amo yo a Jesucristo? Y no eres capaz de responder positivamente, es tiempo de detenerse, tiempo de evaluar tu ministerio y preguntarte si estás donde deberías estar. ¿Somos pastores porque amamos a Jesús o porque amamos la paga? Claro que conociendo la paga, la mayoría de los pastores hay que estar medio locos para amar la paga, pero en fin, muchas veces es mejor que nada. O estamos ahí porque amamos el estatus y amamos que nos digan pastor o algo semejante. O porque como no servimos para nada, de pastor nos metimos. O por cualquier otra razón. Y si le amamos, si eso es verdad, si no hay duda ninguna, entonces debemos aceptar que no hay escapatoria a la necesidad de darle a sus corderos alimento verdadero, eterno, divino, no aguamasa, no cualquier cosa, no lo que se nos ocurre. Hay demasiados pastores que les predican a los corderos de Jesucristo las noticias del día. O repiten sin pensar lo que dicen por ahí 2 o 3 gurúes. O los presionan un día sí y otro también para que suelten platica y sean bendecidos. O los llenan de culpa para mantenerlos con la cabeza abajo. O se desgañitan gritando a ver si con eso convencen al cielo de soltarles alguna señalcita. Eso no es apacentar a los corderos de Jesucristo. Eso es echarles basura como si fueran cerdos. Si les predicas, piénsalo. Si tú les predicas lo que sale de tu corazón, práctica que es tristemente muy común, los estás alimentando con aquello que contamina al hombre y que es peor que lo que se va a la letrina. Si amas a Jesús, no les puedes dar a sus corderos nada que no sea la palabra de Dios debidamente ministrada, debidamente explicada, usada para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para alimentar egos y proyectos personales. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. 2. Sí, la segunda dimensión de ese llamado es la del pastor como cuidador.
¿Amas a Jesús? Entonces pastorea sus ovejas, no las administres. La iglesia se nos ha convertido muchas veces en un monstruo muy grande, una estructura, una institución muy demandante, que se alimenta de las ovejas y las administra como si fuera ganado. El pastor se convierte en gerente y tanto él como sus capataces se olvidan del dueño y se la pasan contando cabezas, midiendo el engorde, pesándolas, asegurándose de que el negocio sea rentable. Y negocio es la palabra que primero se le viene a la cabeza a la gente cuando hablamos de Cristo, del Evangelio. Les queremos presentar la verdad de Cristo y lo primero que nos hablan es del negocio. ¿Por qué? Porque sí, porque la gente es mala, porque no entiende. Tal vez en parte sí, pero en parte porque hemos dado razones suficientes para ello. Ahora bien, seamos realistas, necesitamos estructuras, necesitamos el orden que nos da una buena administración, una administración sabia de los recursos, necesitamos los recursos mismos y hay que cumplir con aquellos que trabajan para la iglesia, hay que cumplir con los servicios, hay que cumplir con el Estado, hay que cumplir con sus normas, con sus impuestos, todo eso hay que hacerlo. Pero preguntémonos si de verdad necesitamos todo ese aparato, todos esos bienes, todos esos edificios, las grandes nóminas, los disque templos con todo lo que ellos demandan. Una visita que alguna vez hice a una iglesia en otro país, en una sola tarde el pastor mencionó como 5 veces lo orgulloso que se sentía de haber instalado una pantalla gigante de última tecnología, de varios miles de dólares, y que cómo cambió sus cientos de sillas por una bicoca de otros varios miles de dólares, y que los equipos de sonido, y que los equipos de video, que de última generación, que el juego de luces controlados digitalmente. Y ahora nos animaba y animaba a la congregación a orar y a aportar, porque había que cambiar las alfombras. Hace varios años escuché de un gran conocedor de la iglesia en todo el mundo decir que la iglesia cristiana en los Estados Unidos era de lejos la más generosa, la que más aportaba en las misiones mundiales, lo cual es de aplaudir y de agradecer. Sin embargo, en ese tiempo, la iglesia más generosa dedicaba a las misiones mundiales poco más del 1% de su presupuesto. 1%. Y dedicando el 1% era la más generosa del mundo. Lo demás se le iba en muebles, alfombras, edificios, equipos tecnológicos, fiestas y celebraciones varias y salarios. Pero claro, con pastores que Oye, compiten con eso, vallenateros y reggaetoneros a ver quién tiene más aviones privados, esa estructura no es fácil de sostener. Pero fíjense, la iglesia como país más generosa de la tierra apenas está dedicando 1% de sus ingresos a alcanzar a otros, a cuidar a la gente. Entonces tenemos al pastor como el que alimenta, como predicador, al pastor que cuida. Y en tercer lugar, algo que va a sonar como redundancia, el pastor como pastor. Ama a Jesús, apacienta sus ovejas, no las entretenga. La primera figura del antipastor es la del cuidador de cerdos, que les avienta lo que sea con tal de que engorden y se reproduzcan. La segunda figura es la del ganadero, que sí las cuida, pero cuenta las cabezas y se frota las manos de pensar en la fortuna que esos animales le traerán. Y esta tercera figura sería pues como la del payaso. Esta en realidad se esclaviza a las ovejas para tenerlas, entre comillas, contentas. Este pastor no le pregunta a su señor qué es lo que las ovejas necesitan. Alimento, complementos, medicinas, vacunas, ejercicio, un nuevo establo, nuevos pastos, sino que anda tratando de adivinar lo que las ovejas quieren para darles exactamente eso. Y el problema es que este tercer pastor, que parece tan buena gente porque quiere darles a las ovejas lo que ellas quieren, en realidad no es tal porque esconde un cuidador de cerdos, ya que les tira lo que sea, y esconde un ganadero porque al fin hace todo para que ellas se queden y de esa manera alimenten su prestigio personal, sus arcas o lo que él necesite que ellas hagan. En una iglesia así se habla de pecado, se habla de la necesidad de arrepentimiento, se habla de santidad,
se predica de toda la Biblia, se habla de gracia, o se habla solo de aquellos textos que nos permiten hablar de victoria, de señales y de poder, como se nos antoje. En una iglesia así se aplica disciplina sabia y justa que les recuerde a las ovejas que uno no se puede llamar cristiano y vivir como quiera, sino que eso conlleva la responsabilidad de ser honestos, justos, sobrios, fieles, dignos embajadores de Cristo. O más bien barremos bajo la alfombra los pecadillos de la gente para que no se vayan a ofender, para que no se vayan a incomodar, para que no se vayan a confundir. En resumen, para que no se vayan. Las ovejas de Cristo, sus corderos, colectivo que también nos incluye a nosotros los pastores, porque recuerden, los pastores somos ovejas. Las ovejas de Cristo son hombres y mujeres, jóvenes y viejos, de todas las razas, tamaños, colores, formas, estados sociales y demás, que han puesto su esperanza en el resucitado y lo han llamado Señor, Rey, Salvador, y les ha sido dada la potestad de llamar papá al Padre de nuestro Señor Jesucristo. No son cualquier cosa. A nosotros, como sus pastores, se nos ha dado la responsabilidad, el privilegio, el honor de alimentarlos con el único, necesario y suficiente alimento que deben recibir, la palabra de Dios sin adulteración ninguna. También se nos ha encargado cuidarlos, velar porque estén sanos, fuertes, listos para asumir sus propias responsabilidades delante de Dios, siendo discipulados, enseñados, amonestados, exhortados, animados desde esa misma palabra de Dios, advertidos de los peligros que les rodean, ser atendidos cuando están enfermos, accidentados, perniquebrados, recién paridas, necesitan ser rescatados en la tormenta. Las ovejas de Cristo son hombres y mujeres que ríen, que lloran, que nacen y mueren, tienen hambre, tienen sed, se enferman, se emocionan, se les enfría la fe, necesitan consuelo, guianza, afirmación, reprensión, educación, necesitan ser amados, lo cual sabemos muy bien que no siempre es fácil. Por eso Jesús nos pregunta si le amamos a Él, porque sólo así podremos amar a quienes Él ama. Solo su amor por nosotros y el nuestro por lo que Él es y todo lo que representa puede sostener un ministerio pastoral legítimo, válido, santo, que honra a Dios, que edifica la iglesia y nos dignifica a nosotros mismos. No va a ser perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto. Pero el amor de Dios sabe cubrir nuestras faltas, no con impunidad, pero sí con corrección amorosa. Entonces, ¿tú le amas? Señor, qué pregunta. Qué pregunta. No sé, mis hermanos, pero yo sí sé que yo rehuí esa pregunta por muchos años. Manuel, ¿me amas? Señor, yo te sirvo. Señor, yo te obedezco. Señor, yo voy para donde tú me digas. Señor, Señor. Pero cálmate, Manuel. ¿Me amas? Y no fue sino hasta el día en que por tu gracia pude responder a esa pregunta y el ministerio pastoral abierto delante de mí de una manera distinta, completamente distinta. Aún mi propia experiencia personal como hijo de Dios, como discípulo de Jesucristo, de una manera completamente distinta. Que si no me rindo a tu amor para responder con amor, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene decir que te sirvo? ¿Qué sentido tiene decir que voy a ayudar a otros, a pastorear a otros? Termino siendo un ciego guiando ciegos. Señor, tengo delante de mí, así como tú tienes hoy delante de ti, a un grupo grande de pastores, obreros, hermanos y hermanas que te sirven. Y a quien invitas hoy a cada uno, nombre por nombre, a responder la pregunta, ¿me amas?
Y yo te ruego que tú a cada uno nos des la gracia de poder prorrumpir en un sonoro, sí, Señor, yo te amo. Tú sabes que te amo. Para poder escuchar el llamado tuyo, apacentar a tus corderos, pastorear a tus ovejas. Dios mío, que nuestro ministerio esté fundamentado en el amor. Amor por ti, amor por tu palabra, amor por lo que tú haces en nuestras vidas y en las vidas de otros. Amor por esa gracia infinita que nos abraza a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas. Que esta profunda convicción de tu amor y de tu deseo por nuestro amor traiga hoy un profundo refresco en la vida de tus pastores. Algunos muy gastados, algunos muy cansados, algunos muy confundidos, algunos muy adoloridos, otros muy resentidos, qué sé yo, somos seres humanos, coleccionamos ese tipo de cosas, pero hemos sido llamados por el Altísimo y es un llamado muy alto. Solos no podemos alcanzar jamás la estatura de pastores del pueblo de Dios. Te necesitamos a ti. Por tu gracia podremos hacerlo. Gracias, Señor, por esta oportunidad de pensar en esta porción de tu palabra. Gracias por esa conversación con Pedro. Gracias por permitir que Juan la grabara y que pudiéramos escucharla años después, Señor, y sentir que nos estás haciendo la misma pregunta, el mismo llamado y que nos cubre con el mismo amor y la misma gracia que lo cubriste a él. Amén.